La claritromicina es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos de tipo macrólidos, junto con otros semejantes como por ejemplo la acitromicina, la eritromicina y la josamicina. Aquí podemos observar la fórmula química de la claritromicina y la podemos encontrar en el mercado sanitario bajo el nombre genérico de Claci. La claritromicina, al igual que sus semejantes macrólidos, es un antibiótico que está indicado en el tratamiento de cualquier enfermedad bacteriana, tanto de tipo gram negativa como de gram negativa. Pero debemos recordar que la claritromicina, al igual que la acitromicina y la eritromicina, son antibióticos bacteriostáticos, es decir, no erradican la enfermedad, sino que impiden el crecimiento y expansión del microorganismo patógeno, el cual será contenido para su exterminación por otras sustancias, sean naturales o sean xenobióticas. La claritromicina está totalmente contraindicada en la propia alergia al grupo de los antibióticos macrólidos, en la insuficiencia hepática y o asociada a una insuficiencia renal debido al metabolismo hepático de la claritromicina y su propia excreción renal, y también mucho cuidado en las múltiples interacciones que tiene la claritromicina con el resto de la farmacología y la aparición de resistencias cruzadas, tanto en su propio grupo de antibióticos macrólidos como con otras familias antibióticas, como por ejemplo los lincosamidas. Así también deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones, como por ejemplo la posible aparición de rabdomiólisis, ya que la claritromicina, al igual que todos los macrólidos, son potentes inhibidores del citocromo P450, especialmente del CYP34A. También mucha precaución cuando se lo administramos a un paciente que está en tratamiento con anticoagulantes orales, como por ejemplo el acenocumarol o la warfarina. La claritromicina, como todo macrólido, puede producir ototoxicidad, por eso mucha precaución en pacientes que puedan tener problemas óticos. También mucha precaución en la insuficiencia hepática y o renal, así como la asociación de las mismas, donde estaría totalmente contraindicado. En la aparición o desarrollo de ciertas hepatopatías, aparte de la insuficiencia hepática. En los cuadros de colitis pseudomembranosa o que directamente haya un cuadro de la misma producido por la cepa de Clostridium difficile. Mucho cuidado en su administración en pacientes que posean arritmias que cursen con síndrome de QT largo o puede haber una posibilidad de desarrollar un síndrome de QT largo, así como también en pacientes que tengan alteraciones sanguíneas, como por ejemplo leucopenias, neutropenias o las propias anemias. Y también tenemos que recordar que la claritromicina puede generar resistencia cruzada si se administra con otros antibióticos. Por ejemplo, volvemos a repetir, con los de su mismo grupo de macrólidos o con otras familias como los lincosamidas. La claritromicina tiene el mismo mecanismo de acción que el resto de los antibióticos macrólidos, es decir, es un bacteriostático. No erradica la enfermedad ni el microorganismo patógeno, pero sí evita su crecimiento y proliferación. ¿Cómo lo consigue? Mediante la inhibición de la síntesis proteica por parte de la bacteria o microorganismo procariota. Más desde un trasfondo celular, se une a la subunidad 50S ribosomal, la cual se queda totalmente inutilizada
y no hay una síntesis proteica continua de la bacteria, lo cual a largo plazo lleva la muerte de la misma, pero impide el crecimiento de la misma. Las vías de administración más usuales de la claritromicina son la vía enteral y la vía parenteral, aunque la vía enteral suele ser de primera opción, debido a que la claritromicina, en comparación con sus otros semejantes como la acitromicina o la eritromicina, tiene una mejor absorción a nivel gastrointestinal. Pero para una enfermedad grave o sepsis grave, se suele utilizar más comúnmente la vía parenteral. La posología más habitual de la claritromicina suele estar condicionada por múltiples factores, así como también suele ser muy diversa. Si utilizamos la claritromicina por vía intravenosa o en perfusión intravenosa, utilizaremos una dosis aproximada de 1 gramo cada 24 horas o fraccionando la dosis a 500 miligramos cada 12 horas. Y la perfusión será de tipo lenta, es decir, a pasar en un mínimo de 60 minutos o 1 hora. Y este tratamiento lo podemos utilizar de 2 a 5 días, aunque se puede prolongar el tiempo terapéutico dependiendo de la enfermedad a la cual nos estemos enfrentando y el diagnóstico a largo plazo. Si nos vamos a la vía enteral, que es la más utilizada en la claritromicina, podemos utilizar para adultos y mayores de 12 años 250 o 500 miligramos cada 12 horas. Y en poblaciones pediátricas de 1 a 12 años, aunque no está del todo establecido la seguridad terapéutica de la claritromicina, utilizaríamos una dosis aproximada de 7,5 miligramos por kilogramo cada 12 horas durante un tiempo terapéutico de 5 a 10 días. Pero siempre muy importante valorar el tiempo terapéutico al cual vamos a someter al paciente con la claritromicina, debido a la cantidad de precauciones y efectos adversos que pueden derivarse de la claritromicina. Y también existen comprimidos y cápsulas de liberación prolongada de claritromicina, con la cual podemos administrar de 500 miligramos cada 24 horas durante un tiempo terapéutico de 7 a 14 días, administrando un máximo de 1 gramo diario. Dentro de la incompatibilidad y compatibilidad de la claritromicina con el resto de la farmacología existente, siempre se recomienda una revisión bibliográfica de la misma, aunque la claritromicina no suele tener mucha compatibilidad y se recomienda que su administración, especialmente por vía parenteral o intravenosa, sea en solitario, que no se asemeje con ningún fármaco de tipo parenteral, mientras que en la incompatibilidad sí conocemos ciertas familias farmacológicas, como por ejemplo con los antifúngicos, tanto de tipo imidazoles como triazoles, también con antiepilépticos como por ejemplo la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico o valproato, y también con otros fármacos como por ejemplo con la colchicina. Y también debemos de tener en cuenta que la claritromicina, como hemos expresado antes, es un potente inhibidor del citocromo P450 y de su semejante CYP34A. Por eso, mucho cuidado con los fármacos que interactúen con esta variante del citocromo P450, puesto que puede haber una gran cantidad de efectos adversos que se pueden derivar de su administración conjunta con la claritromicina.
La claritromicina, al igual que su familia de los antibióticos de tipo macrólidos, puede presentar ciertos efectos adversos que deberemos de tener en cuenta y tratarlos en caso de su aparición. Por ejemplo, puede haber dolor en el lugar de administración, así como flebitis. Puede aparecer hipoacusia y trastornos ópticos, ya que la claritromicina, como todos los macrólidos, suelen tener un gran perfil ototóxico. Puede producir dispepsia, así como diarrea, la cual ya nos sugeriría un cuadro de posible colitis pseudomembranosa. Puede producir cefalea, mareos y tinnitus. Y a nivel cardiovascular puede producir arritmias, así como infartos agudos de miocardio, que suelen ser efectos cardiovasculares muy raros, pero se derivan de la posibilidad de un aumento o prolongación del intervalo QT, es decir, los síndromes QT. Y finalmente, en el embarazo y la lactancia, la claritromicina tiene categoría D, es decir, no se debería de administrar, ya que no hay estudios ni evidencia suficiente de su administración tanto en la gestación como durante la lactancia. Y sí se ha demostrado que la claritromicina es un fármaco que se excreta por la leche materna, así que mucho cuidado durante el proceso de la lactancia. Por último, nos queda decir que la claritromicina es un fármaco parcialmente dializable, es decir, se elimina por algunas técnicas continuas de reemplazo renal, como por ejemplo en la diálisis intermitente, donde daremos una dosis aproximada de 250 miligramos cada 12 horas. Y en otras técnicas, como por ejemplo la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua, no se elimina por estas técnicas, pero sí se requiere un ajuste de dosis que podemos administrar de 250 y 500 miligramos cada 12 horas. Y en pacientes que sufren un cuadro de insuficiencia renal crónico, como por ejemplo en un aclaramiento de creatinina menor de 30 mililitros por minuto, realizaremos un ajuste de dosis que sería la mitad de la posología normal para ese paciente. Pero siempre preguntaremos al cuadro especialista de nefrología.